Ya vengo. Chicos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar ya entonces el desarrollo de nuestra clase el día de hoy de gráficos estadísticos, la segunda parte. Primera parte fue el día lunes, donde hemos hecho la teoría. Bien, ¿qué tal, Yaneli? Muy buenos días, Eric, Daniel, ¿qué tal? Betsy, muy buenos días. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desarrollando ya los problemas en cuanto a este trabajo que se tiene en su material. Por favor, todos con su material acá. Acá este que lo ve. Ahí está. Todos con su material. Ah, todavía está así. Porque hay algunos que ya están con el otro, pero... Sí, pues. Bien. Fiorella, ¿qué tal? Muy buenos días. Correcto, Daniel, sí tienes razón, pero ya eso lo aprovechamos al momento que nos toque el problema respectivo, ¿ya? Vamos a empezar de frente ya con los problemas. Veamos el problema número 1. A ver, por acá. Si me siguen ustedes, chicos, número 1, nos dice, durante un día se registraron las ventas de 3 conocidas marcas de pantalones. Los resultados obtenidos son mostrados en el gráfico adjunto. Evidentemente, el por qué se presenta esta gráfica es para mostrarlo a los demás. De repente, en una reunión de gerencia, se quiere observar cómo se han desarrollado las ventas durante un determinado periodo entre las diferentes sucursales que hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay 3 marcas de pantalones. Marca Lee, Tronco, Cat Hit. Bueno, digamos que sean las marcas. Y su impacto con respecto al público que lo compra. ¿Quiénes? Hombres, mujeres y niños, ¿no? Ese es el impacto. Entonces, tenemos acá el gráfico respectivo. Ya, hasta el momento de repente puede darse un grado de desconcierto. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué utilizo esto? ¿Para qué me sirve esto otro? ¿Qué cosa voy a hacer con aquello? Un momentito. El gráfico tú lo debes de saber interpretar en un primer momento. ¿Qué cosa vemos? Es un diagrama de barras, donde en cada columna aparece correspondiendo a la marca señalada. Marca Lee, Tronco y Cat Hit, ¿no es cierto? Ya. Y luego en cada barra hay subdivisiones. ¿Qué nos da a entender eso? De que la preferencia por esa marca, por ejemplo, en el caso de Lee, es de 40, de 30 y de 20. Si no hubiera ninguna leyenda, es decir, ninguna observación que nos indicase cómo es que esa distribución, habría un desconcierto. Pero en la parte superior dice, en la parte del cuadrito oscuro, pantalones para hombres, el más o menos gris, pantalones para mujeres y el cuadrito claro para niños. Entonces, la distribución es como lo que se indica ahí, para hombres, para mujeres, para niños. En la primera columna, 40 para hombres, 30 para mujeres, 20 para niños. En la segunda columna, 50 para hombres, 40 para mujeres, 30 para niños. Y en la última columna, 10 para hombres, 30 para mujeres, 40 para niños. Pero no debe haber desconcierto. O sea, tú ya sabes leer ese gráfico. Y ahora tu atención se centra en la pregunta. O sea, tú ves el encabezado, ves el gráfico, tienes una idea de la información que te están dando y ahora vas a centrar en la pregunta. ¿Qué porcentaje de los pantalones Cat Hit son para mujeres? Ah, ya. Entonces solamente vamos a centrar nuestra atención en los pantalones de marca Cat Hit. Y eso sería la tercera columna. Y en la tercera columna observamos que hay 10 pantalones destinados para hombres. Existen 30 pantalones destinados para las mujeres y 40 pantalones destinados para los niños. Y de los pantalones Cat Hit me preguntan qué porcentaje son para mujeres. Entonces, solamente me interesa esta marca. Profe, y las restantes simplemente complementan el cuadro señalado. Y ahora, para conocer el porcentaje que nos piden, calcular un porcentaje no debe ser de incomodidad para ti. Para calcular un porcentaje, divide las dos cantidades, la cantidad de la cual deseas conocer su porcentaje con respecto al total. Con respecto al total.
Y esto se multiplica por el 100%. Clase pasada, clase de tanto por ciento, ¿sí o no? En este caso, ¿qué cosa queremos? Los pantalones correspondientes para las mujeres. Entonces, el porcentaje que voy a trabajar será, ¿cuántos pantalones son para mujeres? 30. Ahí está, 30. Sobre el total de pantalones de la marca Cat Hit, saldría 10 más 30 más 40, saldría un total de 80. Y esto multiplicado por el 100%. Se van los ceros, 3 octavos. ¿Recuerdas cuánto es 3 octavos? Un octavo es 0,125. Por 3 saldría 375. 375, repito, 0,375. Por 100 nos va a dar el 37,5%. Ahí está. Y observamos las alternativas. Alternativa C para el problema señalado. ¿Ya está? Bien. Esa es nuestra primera impresión, muchachos, con respecto al desarrollo del problema. A ver, muchachos, había un grado de dificultad muy alto, demasiado incómodo. ¿Qué me indican ustedes, por favor? Ahora ya mirándolos a los ojos. Vamos a ver a mis ojos azules, un poquito oscuro porque ya es cansancio. Ajá. Ah. No, pero así se empieza, pues, muchachos. Así tenemos que trabajar. Primero tienes que comprender, tienes que entender, y luego ya vas a elaborar y descifrar un poquito más. Es una broma. Ya, muy bien, excelente. Bien, vamos a ver cómo van entonces. Continuamos. Número 2. Número 2. A ver. En el número 2, ¿qué cosa se indica por acá? Dice, la población de 3 distritos está distribuida según las siguientes gráficas. Si en el distrito B 24,000 fueron menores de edad, ¿cuántos habitantes tendría el distrito A? Entonces, observamos que del primer gráfico, gráfico 1, vamos a decir, ¿qué es lo que se detalla? Los porcentajes correspondientes a los distritos. Distrito A, distrito B, distrito C. ¿De qué tenemos? En A tenemos el 35%. En C tenemos el 40%. Por lo tanto, en B, profe, falta en B, no dice nada, pero no hay por qué molestarse, porque tú sabes que en toda distribución porcentual, el total siempre, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser siempre un 100%. Entonces, este segundo dato, si bien es cierto no está, tú lo puedes calcular. Este es 40, este es 35, va a 75%. Para llegar al 100%, acá deberá de ser entonces 25%. Allí aparece 25% para este caso. Ya tenemos completo el gráfico 1. Ahora, el gráfico 2 es lo que ocurre en el distrito B. Pero en el distrito B, las cosas no son de la misma manera que en el gráfico 1. ¿Por qué? Porque ahí hablan de los que son mayores de edad y de los que son menores de edad. Solamente 2 grupos, nada más. 2 grupos etarios. Mayores de edad y menores de edad. Los mayores de edad son un 40%. Así que ni hablar. No aparece el otro dato, pero bien, que no cunda la desesperación. ¿Qué cosa sabes? Que el total es 100%. Eso en cualquier distribución. Por lo tanto, acá también tiene que ser 100%, pero ya no lo voy a escribir porque tú lo sabes. Entonces, los menores de edad representan ¿cuánto? Representan el 60%. Ya está. El dato del problema dice, en el distrito B, 24,000 fueron menores de edad. O sea que el 60% del total, 64% del total son menores de edad. Perdón, 60%, discúlpame. 60% del total son menores de edad. Y esto viene a ser igual a 24,000. Ahí está, 24,000. Bien, efectuamos. 60 está contenido en 240 4 veces, sí o sí. El tanto por ciento sería 2 ceros que pasaría aquí a multiplicar. Por lo tanto, el total en el distrito B vendría a ser 400. Con 2 ceros, 40,000. Ahí está. 40,000. Ese es el total del distrito B. Pero me dicen
¿cuántos habitantes tendría el distrito A? Me preguntan por el distrito A. Entonces, si el distrito B tiene 40.000, una pregunta. 40.000, ¿a quién tendría que ser equivalente? 40.000 tendría que ser equivalente a un 25%. 25% de un total, 25% del total de la población, lo llamo P para diferenciarlo. Y lo que me piden es cuántos habitantes tiene A, que es un 35%. A, ¿cuántos habitantes le corresponde si es un 35%? Entonces aquí colocamos los datos y tú efectúas. ¿Quieres conocer el valor de la población? Tomarás 25% de P igual a 40.000. 25% es un cuarto, la población total es 40.000 por 4, 160.000. Reemplazas acá y puedes encontrar los valores. Sin embargo, lo que te sugiero es que simplemente establezcas la proporción correspondiente que tú ves allí. ¿Qué proporción? 40.000, acá lo escribo así, mira, 40.000 para abreviarlo, es a la cantidad que tiene A, como 25 es a 35. Porque esto, si lo divides, se elimina, ¿cierto o no? Sacas quinta, relación de 5 a 7. Sacas quinta a la izquierda, quinta a la derecha, te queda 8. 8.000 y por 7, la cantidad de habitantes que tiene A sería 8 por 7, 56.000. Y tendríamos que observar las claves respectivas. ¿Aparece 56.000? Sí. Otra vez casita por acá. Otra vez casita para el problema indicado. Segundo problema. A ver. Me indicas. ¿Cómo estamos? A ver. Bien, Ángel. Muy bien. Gracias, Fiorella. Muy bien, Josué. A ver. ¿También bromita? A ver. A ver, chicos. A ver, comentarios, observaciones. Mándenme su emoticón, carita feliz, carita enojada, carita asombrada. A ver. Uy, parece que no me están siguiendo, parece que no hay nadie. Ah, ya, muy bien, gracias. Todo Bonex, gracias. Muy bien, bonita sacar de lengua. Bien, gracias, Fiorella, gracias. Bien, chicos, entonces tenemos ya una comprensión, un manejo. Recuerda que los gráficos que nos pueden presentar pueden ser 1, 2, 3 o varios. No tiene que haber confusión. Cada gráfico da una información determinada que tú tienes que resumir. ¿Te das cuenta? Tú tienes que resumir. En ese resumen, tú vas a ir observando justamente cuáles son las características a trabajar. Ahora, ya conveniendo, ya trabajando, ya ordenando, vas a observar que las cosas se van mejorando. Por ejemplo, yo no he graficado hasta el momento ninguno de los que están acá. Yo no he graficado. Lo que necesito es ordenar la información para presentarla y poder reconocer lo que me piden. ¿Te das cuenta? Bien, Ángel, sí, vamos a buscar eso también. ¿Ya? No te preocupes. A ver, número 3 entonces. En el número 3, a ver, acá sí necesito una parte del enunciado. A ver, permítame un segundo. Problema número 3. Me dice por acá. Cada mes, la empresa Kikiribo, la empresa Kikiribo, ya está, tiene devoluciones de electrodomésticos que han presentado alguna avería. Durante el periodo mayo-septiembre de 2018 se han registrado un número de fallas tales como la muestra del siguiente gráfico. Y ahí está el gráfico respectivo con respecto a las fallas que presentan los electrodomésticos de esta compañía. Luego dice, si cada falla registra un gasto de $150, ¿cuánto más gastó en dólares la empresa Kikiribo en agosto que en junio? Bien, entonces observamos justamente lo que es este gráfico, y en este gráfico número 3 es otra vez un diagrama de barras, donde las alturas no están señaladas en forma, digamos, normalmente colocando los valores en la columna vertical, sino encima de cada barra están los valores. Ahora, solamente me preguntan cuánto más gastó en dólares la empresa Kikiribo en agosto que en junio. Entonces, nos fijamos cuánto es en agosto y cuánto es en junio. En agosto, según observamos, viene a ser 70.
70 las fallas. Y en junio vendría a ser 30 las fallas. Ese es el número de fallas. Ahora, sabemos de que existe un costo por cada uno de ellos. ¿Cuánto es el costo de las fallas? Me indican acá, perdón. ¿Cuánto es el costo de las fallas? Dice que genera un gasto de $150. Y si genera un gasto de $150, entonces yo tendría 70 multiplicar por 150 para saber cuánto se gasta en fallas. 30 se multiplica por 150 para saber cuánto se gasta en fallas. Pero como te das cuenta, no me piden el gasto exacto en el agosto, ni tampoco el gasto exacto en junio. Lo que me piden es cuánto más se gasta en agosto que en junio. Cuando te preguntan cuánto más, se refiere a la diferencia. Entonces, sin efectuar operaciones, 70 por 150 menos 30 por 150, factorizas el 150 y te queda 70 menos 30. O sea, te quedaría 40. Repito, factorizo 150, te queda 70 menos 30. 70 menos 30 es 40 y 40 multiplica a 150. Y 40 por 150 vendría a ser ¿cuánto? Saldría 6.000, ¿no es cierto? Ahí está, saldría 6.000. ¿Tenemos 6.000 aquí? Sí, nuevamente, alternativa C de casita. Profe, ¿y así viene? A veces viene así, a veces viene así. Es así, muchachos. Y ahora yo les comento, ustedes han visto lo que ha sido el trabajo del examen del día lunes, perdón, del día miércoles, nos han seguido, porque justamente esa es la idea, ¿no? Que tú veas cómo ahora en las condiciones del examen virtual se han dado las preguntas del examen en la uni. Y me imagino que todos habrán estado pendientes tanto de la reconstrucción, ¿no? Y de lo que han sido los resultados de los diferentes materias que se han tomado el día miércoles, ¿no? Ya sea aritmética, álgebra, geo, trigo, todo lo que es matemática. Sí, ha venido estadística y no ha sido una pregunta sencilla. En mi opinión ha sido la pregunta un poquito más complicada, más laboriosa en todo caso, porque quienes no sabían trabajarlo, evidentemente iban a demorar un montón, se iban a demorar más de 6 minutos. Pero si tú ya conocías la teoría y sabías de que se puede abreviar algunos pasos, pues sí salía en 3 minutos o hasta en 4 quizás. No es una cosa tan sencilla. Lo demás sí es parte del trabajo que de repente cada uno de ustedes reconoce. Entonces, ojo, no hay que decir, bueno, esa preguntita está de más. Todo puede aparecer. Han habido preguntas muy sencillas, bastante cómodas, como otras que, no sé si llegaste a saber esa pregunta que tenía como 6, 8 líneas, que decía que un avión salía de Brasil, llegaba a Moscú, otro que salía de París, llegaba no sé a dónde, etcétera. Tenía como 8 líneas. Y la verdad de las cosas, preguntándole a los muchachos, porque en la reconstrucción se les pregunta, ¿hiciste esta? No, lo vi muy extensa, la hice, la pasé. ¿Te pareció muy laboriosa? Pero si la has leído, no mucho para leer. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos, a veces por una cuestión, ya sea de nerviosismo, etcétera, lo ven muy extenso y ya no lo trabajan. Que no te ocurra. Esa ha sido una de las preguntas más fáciles. ¿Sí? Más fácil, porque solamente tenías que tomar el mínimo con múltiplo. Era tomar el mínimo con múltiplo, nada más. Claro, parece larga. Por eso es que tú tienes que prestar atención. Y si a ustedes en este momento, a muchos, digamos al 90% no les gusta leer, que es natural, que es una cosa común entre nuestra juventud, tienes el momento suficiente para llegar a febrero ya leyendo problemas extensos, ¿no? Leyendo problemas extensos. Gracias, Ángel, gracias por seguirnos. Entonces, por eso es que te digo, ¿no? Siempre trata tú de practicar. La práctica hace que tú tengas mayor confianza y cuando ves esos problemas, ya no. Claro. Como le digo, la base en todo caso es estos libros de Lumbrera. Pero si tú vas para uni, tú tienes que conseguirte las prácticas del material de la CEPREUNI. El material de CEPREUNI es un nivel un poco mayor que lo que es el examen de admisión. Así como quien dice, voy a volar. ¿Recuerda cuando hicimos interés continuo? Cuando hicimos interés compuesto. Ahí me pusieron como 10% en la encuesta. Pero es natural, yo no me quejo de sus opiniones, por si acaso. Simplemente le hago referencia porque no todos los temas tienen el mismo grado de dificultad, ¿no? Entonces hay temas que nos paseamos, ¿no?
Y hay otros temas que sí, aunque lo veamos otra vez más, todavía nos queda la duda. Por eso es que tenemos que tener bastante cuidado. Mira, el examen reconstruido no lo venden. Ni he visto que otra editorial o academia lo trabaje. Es algo interno. Ahora, ¿por qué? Porque sencillamente, si yo te muestro el examen reconstruido, la universidad va a decir, no, así no ha sido el examen, ha sido de esta manera. Y como la universidad siempre tiene la sartén bajo la mano, entonces lo va a manejar como desea. Y además tú sabes que nosotros no podríamos decir quién nos ha pasado el examen, etcétera, porque ya son cosas de comprometer a las personas que nos han indicado. Profe, ya pasó el examen. Sí, pero la universidad pone sus peros. Tú sabes que todavía mientras no se dé un resultado final, la universidad puede decir, no, este alumno ha estado pasando las preguntas, este alumno ha estado diciendo esto. Entonces mejor que ya no. Claro, los exámenes físicos que se tiene, hasta el año 2019, tú lo puedes revisar. ¿Dónde aparecen? Mira, date tu tiempo, eso le digo a todos ustedes, dense su tiempo, entren a lo que es internet, busquen alguna academia XYZ, no voy a hacer propaganda para ninguna, y en muchas academias pues, que han funcionado hasta el año 2019, tienen una base de solucionarios. Entonces ahí ustedes pueden encontrar y reconocer diferentes solucionarios. Inclusive en el enlace de la misma universidad de la UNI ya te comentaba que también hay algunos solucionarios colgados. Pero, y acá sí la recomendación, tenga cuidado. Para poder realizar eso, tú tienes que tener una base. No vayas a tener la creencia fija de que todos los solucionarios son impecables. Algunos tienen errores. Y no por ellos mismos, sino por la universidad. ¿Por qué? Porque a veces la universidad, te digo, propone mal un problema, ¿no? Por ejemplo, hubo un examen de que en matemática, no te digo en qué cursos, pero no fue en aritmética. En matemática hubo 3 errores garrafales. Así, todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero cada academia disparó como con la mejor opción que le parecía, ¿no? Esto creo, etc. ¿Sabes por qué se hizo eso? Porque en ese año hubo perfect. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay perfect si el examen tiene 3 preguntas erróneas? Ah, porque los alumnos, a pesar de saber de que está mal la pregunta, reconocen cuál es la alternativa correcta. Y como saben cuál podría haber sido la alternativa correcta, claro, si el problema está mal, no hay alternativa correcta, marcan esa alternativa y el puntaje que está indicado en la universidad se le va a dar. O sea, todo está programado. La universidad cuando te da un examen programa para que sus preguntas estén evaluadas y una de las 5 tiene que ser la correcta. Piense eso siempre, ¿eh? Una de las preguntas la universidad la está mostrando como correcta. Cuando ya saca el solucionario al año siguiente de la universidad, ya cambia la pregunta, pone la alternativa correcta, coloca la solución correcta. Eso ocurre. ¿Ya? Entonces, como te digo, en algunas academias publican los solucionarios. Ahora, como te digo, de mi parte no están decir cuáles, pero ya tú búscalas, encuéntralas y vas a ver si sacas solucionario de examen de admisión 2019-1 comparado con el solucionario del examen de admisión 2019-1 de otra academia y lo comparas así. Vas a observar que hay diferencias. Vas a observar que a veces no todos están de acuerdo con la misma propuesta. Pero es así. Ese es el medio que trabajamos. ¿Ya? Bien, entonces continuamos, chicos, continuamos. ¿Algún otro comentario? Ah, ¿desde qué año? Muy buena pregunta. Mira, si fuera San Marcos, yo te diría desde hace 5 años. Porque en San Marcos los exámenes han variado de lo que ha sido en la década del 90, en lo que ha sido en la primera década de este milenio y lo que es esta última. Los exámenes de San Marcos han variado. Pero en la UNI, te diré de que puedes revisar los últimos 10 años si gustas. Tienes un buen material ahí, un buen material. Ahora, a diferencia de otras universidades, la UNI no, ¿cómo te digo? No repite sus exámenes de admisión, las preguntas de examen de admisión, pero algunas son muy parecidas a la CEPRE. Por eso te digo, practica CEPRE. Eso es lo más interesante, ¿ya? Aunque siempre nos acercamos un poco al desarrollo. Yo les podría decir que la gran mayoría de las preguntas que hemos trabajado, aunque se han dado en el examen de admisión, este último las hemos trabajado durante el ciclo semestral o durante lo que ha sido pues el anterior ciclo. Entonces, sí han tenido una buena base. Pero recuerda,
pregunta fácil no necesariamente es una ventaja, porque si es fácil para ti, es fácil para tu compañero y fácil para tu otro compañero. Entonces, lo mejor es que siempre te prepares, principalmente en ciencias, como el examen de hoy día, porque siempre en ciencias la mayoría cae. La mayoría cae. Es extensa en la teoría, es muy amplio los trabajos, etcétera, muchos temas también, y aquí caen. Y aquí quedan los que más conocen, ¿no es cierto? Entonces, si el examen de matemática fue fácil en su gran mayoría, bueno, esa es mi perspectiva, entonces de lo que es física y química siempre define, siempre define. Y el primer examen es relativo. Algunos que se disparan, salgan primer puesto en humanidades, aptitud, para el segundo cae y para el tercero ya ni aparece. ¿Bien? Claro, las que marcan la diferencia son las preguntas difíciles, pero tú no sabes exactamente cuándo te tocarán las difíciles. Lo importante es que te prepares bien y que seas rápido, y que seas rápido. Eso no te olvides. Pero el que seas rápido no significa marcar primero, significa marcar primero la respuesta correcta. No lo olvides. Marcar primero la respuesta correcta. Eso es ser rápido. No es que el primero que champee, pum, pum, yo creo que eso es. No. Ten mucho cuidado en cuanto a diferenciar. Siempre tienes que ser el que marca la pregunta correcta. Eso es lo importante. Bien, ahora sí, chicos, vamos a continuar. Número 4, gracias por su tiempo. A ver, número 4 por acá. Decimos, al preguntar a 50 personas con referencia a su profesión, se obtuvo el siguiente diagrama circular. Bien, entonces tenemos acá el diagrama correspondiente a diferentes profesiones. Vamos a indicar. A ver, aparece, por ejemplo, acá la profesión de educador, de docente, que le otorga ¿cuánto? Dice 36%. Tenemos el ingeniero que es ¿cuánto? 24%. Por aquí aparece médico 10%. Y finalmente abogado. ¿Cuánto es de abogado? De abogado 30%. Ya está. Acá cumple lo que hemos dicho en la parte anterior. La suma de todo esto nos da ¿cuánto? El 100%. Siempre recuérdalo, la distribución porcentual siempre tiene que salir el 100%. Determina la suma del número de ingenieros. Como el total que se indica en el problema, es sobre 50 personas, entonces inmediatamente lo único que te pide es saber ingenieros, el número exacto de ingenieros será pues el 24% de 50. ¿No? 24% de 50. ¿Cuánto sale eso? A ver, una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo calculas esto último? A ver, ¿cómo calculas esto último? ¿Cómo lo calculas? Con confianza nomás y si deseas al privado. ¿Cómo es que se calcularía eso? A ver, escríbelo. A ver, yo les comento. En la clase presencial yo les preguntaba eso y me decía, profe, esto está fácil porque 24 multiplica 50 y lo divides entre 100. Sí, pero no te olvides que el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? El orden de los factores no altera el producto. Y si bien es cierto, no es una operación muy difícil, te comento que estos dos números los puedes cambiar de lugar. Y si los puedes cambiar de lugar, mira, te quedaría así, 50% de 24. Y no te olvides que el 50%, ¿qué cosa es? La mitad. Y la mitad de 24 vendría a ser 12. Y no tenemos mucho esfuerzo que realizar en ese proceso. ¿Es así o no es así? Claro. Entonces, la idea no solamente es resolver y encontrar la respuesta correcta, sino simplemente también acomodar la respuesta para que nos sea fácil en el cálculo. Bien, ya está el número 4. Procedemos al número 5. En el número 5, muchachos, es el mismo enunciado, la misma parte inicial, pero lo que nos preguntan es diferente. ¿Qué cosa nos preguntan en el número 5? A ver, veamos. Nos dice, determine la diferencia entre el número de abogados y médicos. Y al igual como hemos hecho en la parte anterior, mira, abogados y médicos. Abogados son 30% y médicos son 10%, ¿no? Tenemos entonces diferencia entre abogados y médicos. Entonces me piden la diferencia, repito, entre abogados y médicos.
Será entonces la diferencia del 30% con el 10%. Simplemente vas a restar 30% menos el 10% de ¿cuánto? Del total de personas que hay. El total de personas es 50. Entonces, 30 menos 10% saldría 20%. Cambio de lugar 50 con 20 y saldría 50% de 20. O sea, la mitad de 20. Y la mitad de 20 vendría a ser igual a 10. La mitad de 20 vendría a ser igual a 10. Perdón. En el problema número 4, la alternativa correcta era dedo, dado. Ahí está. Y en el problema número 5, la alternativa correcta será avión. Ya está. Muchachos, en esta primera parte, obsérvese que la idea es consolidar la teoría acerca de lo que vienen a ser los diagramas de barras, diagramas circulares, etc. No se espere de que todos los problemas tienen que ser difíciles, ¿de acuerdo? Número 6. Número 6. El gráfico muestra cómo se distribuyen los gastos mensuales de un padre de familia. Entonces, veamos. Tenemos acá una distribución de los gastos. Dice alimentación. Alimentación. En alimentación son ¿cuánto? En alimentación representa 30%. Luego tenemos educación. Educación. 25% distribuye los gastos. Vestido. En vestirse. 10%. Y realiza otros gastos que no indica el porcentaje. Pero al igual como en un problema anterior, ya sabes que el total siempre tiene que representar el 100%. Entonces, si es 100%, sumamos. 30 más 25, 55, más 10, 65. 65 para 100, faltará el 35%. Entonces, aquí acomodamos 35%. Ya está. 35%. Luego, ¿qué más? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bien, en muchos problemas de gráfico justamente se establecen esas características, reconocer afirmaciones verdaderas o falsas. La primera es, en alimentación el padre gasta 2.160 soles. Quiero saber el gasto exacto. Entonces, en alimentación voy a considerar el 30% del gasto total. ¿Y cuál es el gasto total? Dice que el gasto total, o mejor dicho, el sueldo total que tiene el padre de familia es 7.200. Entonces tendré el 30% de 7.200. Y ya va simplificando. El tanto por ciento elimina dos ceros. 3 por 72, 216. Con un cero, el gasto en alimentos vendría a ser 2.160. Ya tenemos la primera. Y sí sería correcto porque eso es lo que nos indica. Entonces la primera es correcta, es una proposición verdadera. Seguimos para acá. Número 2. Gasta 500 soles más en educación que en vestido. En educación que en vestido. Ya. Como quiero saber si gasta más en educación que en vestido, ¿qué cosa hago? Tomo la diferencia. Entonces la diferencia será el 25% menos el 10%. El primero es para educación, el segundo es para vestido. Y esto con respecto al total. Y el total viene a ser igual a ¿cuánto? A 7.200. Acá 7.200. 25 menos 10 me haría 15%. 15% de 7.200. El tanto por ciento elimina los ceros y te quedaría 15 por 72. Multiplicamos 15 por 72, pero 15 recuerda que es 5 por 3. 5 por 72 te daría ¿cuánto? 360. Y como quedó un 3 por ahí, 360 por 3, ¿cuánto es 360 por 3? 1080. Ese será el resultado en esta segunda. Uy, pero acá me dijeron que gastaba 500. Acá me dijeron que gastaba 500. Entonces, esta segunda proposición no es correcta. Esta es una proposición falsa. Ahí está.
Veamos la tercera. Veamos la tercera. Al rubro otro le corresponde un ángulo central de 126 grados. A este rubro, donde corresponde otros, tenemos 126 grados. ¿Cómo reconocemos 126 grados? Justamente como sabemos que a otro le corresponde 35%, entonces el ángulo que le corresponderá también será el 35% del total, o sea, 35% de 360 grados. Ahí está. 35, ¿sabes qué es el producto de 5 por 7? ¿No es cierto? 5 por 7. 5 multiplica 360. 5 por 360. ¿Cuánto sale 5 por 360? A ver si lo recuerdas. 1800. Muy bien. Y como 1800 tiene ¿cuánto? Tiene 2 ceros, se cancelan los 2 ceros de 1800 con el tanto por ciento. Te quedaría 7 por 18. ¿Y cuánto vale 7 por 18? ¿Cuánto vale 7 por 18, por favor? A ver quién me indica. ¿Cuánto vale 7 por 18? ¿Cuánto vale 7 por 18? 7 por 18 vale 126. Entonces esto sería 126 grados. 126 grados, si consideramos que es correcto, es alternativa B. Por lo tanto, al final decimos de que solamente serían correctas la primera y la tercera. 1 y 3, y eso corresponde a casa. Corresponde a casa. ¿Estamos? A ver. ¿Sí? Ya está. Entonces sería casita para el problema número 6. Número 7. Número 7. El gráfico muestra cómo se distribuyen los gastos mensuales de un padre de familia. Uy, es el mismo enunciado. Me preguntan aquí, a ver, ¿cuál es la pregunta acá? Un segundito. La pregunta en el número 7 es, si el 5% de otros es diversiones, ¿cuánto gasta en este rubro? Ah, ya. El 5% de otros es diversiones. ¿Cuánto gasta en este rubro? Entonces, acá yo tengo que el gasto es del 35%. 35% del sueldo total. O sea, lo que gasta en otros es 35% de 7,200. Pero en diversiones gasta el 5% de esta cantidad. Entonces a esta cantidad le vamos a tomar el 5%. ¿Ya está? Eliminamos lo que vemos conveniente. Por ejemplo, este tanto por ciento con estos dos ceros se eliminan, ya sabes. El 35 por 72, ¿cuánto crees que sale 75 por 72? Perdón, 35 por 72. 35 es 5 por 7, 5 por 72 saldría 360. 360 ahora por 7, 360 por 7. ¿Cuánto sale 360 por 7? A ver, ¿me ayudas? 360 por 7, ¿cuánto sale? 2, 5, 2. ¿Así sale o no? 300, con un 0, perdón, ¿no? Con un 0. Repito, este es 5 por 7. 5 por 72 es 360. 360 multiplicas a 7. Y 360 por 7 te sale 2,520. ¿Ya está? Y finalmente realizas este producto y este producto te debe salir, ¿cuánto? Te debe salir 126. Este producto es fácil, ¿sí o no? ¿Cómo lo has multiplicado? ¿Cómo lo has multiplicado? Al menos yo te digo lo siguiente. Este 0 lo pasé acá y si el 5 lo junto con un 0, saldría 50. 50% de 252. Pero tú ya sabes que cada vez que veo 50% es la mitad. Y la mitad de 252 es 126. Ya está el cálculo respectivo. ¿Sí? Y eso vendría a ser ¿qué alternativa? ¿Qué alternativa me indicas? Alternativa D. Ahí está. Alternativa D para el problema indicado. Número 8. Número 8. Número 8. En el histograma en el que el tamaño de muestra es 900, determina la cantidad de datos mayores de 46.
Ya. Entonces, aquí sí vamos a tener que utilizar un poquito lo que te señalaba. A ver, vamos a tomar nuestro tiempo. Ya. Ahí está. A ver, antes de desarrollar este problema, muchachos, vamos a completar lo que nos estaba indicando su compañero. Vamos a completar la teoría. Sí, porque nuestra teoría no la llegamos a completar. Nos faltaba un último elemento. Ese elemento era correspondiente a qué cosa? A la tabla de datos continuos. Entonces, por ejemplo, a ver, atentos por acá. Voy a mostrar una tabla de datos continuos. ¿Cómo reconoces una tabla de datos continuos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién reconoce cómo se presenta una tabla de datos continuos? ¿Cómo se presenta una tabla de datos continuos? A ver, escríbanlo por el chat. Escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo. Datos continuos. Exactamente. Los datos se agrupan por los llamados intervalos de clase. Esos son los elementos que utilizamos para datos continuos. Intervalo de clase, ¿ya? Aquí lo voy a indicar. Estos son intervalos llamados de clase. Repito, la palabra clase no significa que hay un aula con un docente allí. No, la palabra clase proviene de clasificación. Recuerda eso. La palabra clase viene de clasificación. Intervalos de una clasificación es lo que se quiere indicar ahí. Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí valores de 10 a 20. Aquí valores de 20 a 30. Aquí valores de 30 a 40. Aquí valores de 40 a 50. Ya está. Tengo esa distribución. Entonces, profe, ¿y quién realiza eso? ¿Recuerdas que la semana pasada, el día lunes, discúlpame, el día lunes, no, la semana pasada fue? Sí, la semana pasada, porque hemos hablado acerca de cómo se confecciona la tabla la semana pasada. Esta semana ha sido gráfica, fue la semana pasada. La semana pasada te dije de que había una persona que diseñaba las tablas estadísticas y según el número de datos reconocía cuántos intervalos podía tomar. ¿Recuerdas cómo se llaman esas reglas que estudiamos? A ver, ustedes muchachos hábiles en la parte teórica, ¿cómo se calcula el número de intervalos? ¿Cuál es la regla que se utiliza? ¿Cómo se llama la regla? La regla se llama de madera. No es así. La regla para el cálculo de intervalos. Ya se olvidaron. Ya está. Sturges. Correcto. Sturges. Correcto. Esa es la primera. Y la otra de Joule. ¿Cuál es la fórmula con la regla de Sturges? Claro, la de Joule es recontra fácil. Raíz cuadrada nada más. Pero la de Sturges, ¿qué cosa era? Era 1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos. Ajá, ahí está. 1 más 3,3 por el logaritmo de los datos. Exactamente. 1 más 3,3. No es 3,3 periódico, es 3,3. Ya se aproxima nada más. Bien, entonces, nosotros no diseñamos la tabla. Repito, nosotros no diseñamos. Pero eso no te quita de que pueda venir alguna pregunta con respecto a estos elementos y te indique cuál sería lo que tú recomendarías. Entonces, para ello debes recordar. Entonces, tenemos acá nuestra primera columna y luego señalamos esta segunda columna, que tú también debes de reconocer. ¿Qué cosa viene a ser? Ya lo conoces, ya lo hemos hecho. Ese es el XY. ¿Qué cosa viene a ser el XY? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama el XY? ¿Cómo se le llama? Ojo, ojo. Respuesta excelente. Se le llama la marca de clase. Y ese elemento es el elemento representativo de cada intervalo. O sea, tú agrupas los datos con esos intervalos, pero él los representa. ¿Y cómo se calcula? Punto medio de cada intervalo. Entonces acá yo tendré punto medio de 10 y 20, saldría 15. ¿Cómo se calcula? Semisuma. 20 más 30, 50, la mitad 25. 30 más 40, 70, la mitad 35. 40 y 50, 90, la mitad 45. Escúchame, cuando el ancho de clase es constante, como en este caso,
cada intervalo tiene una longitud, tiene una amplitud, tiene un ancho de clase igual a 10, entonces las marcas de clase forman progresión aritmética. Forman una progresión aritmética que va de 10 en 10, o sea, va conforme es el valor del ancho de clase. Recuerda que es solamente cuando el ancho de clase es constante. No todas las distribuciones tienen que ser con ancho de clase constante. Recuérdalo, no todas, ¿ah? Entonces, por ahí no te vayas a acostumbrar a que siempre el ancho de clase sea constante. No es una norma, no es una regla. Pueden ser, en la gran mayoría de problemas que tú vas a resolver, aparecerá con ancho de clase constante. Es más, es también lo que debes de suponer cuando algún problema inconcluso no te indica claramente cómo es el ancho de clase. Pero hay problemas en donde te indican que no es así. ¿De acuerdo? Bien. Y de ahí ya aparecen las llamadas frecuencias, ¿no? Aquí aparece la frecuencia FI, que podemos decir, a ver, acá en esta 10, por acá en esta 20, por acá 40 y por acá 10. Ya, esa es una frecuencia, la frecuencia absoluta simple. Luego de la frecuencia absoluta simple aparece la relativa, ¿no? A ver, ¿cuántos datos tenemos? 80. 80, 10 entre 80 saldría un octavo, eso es 0,125, 125. 20 sobre 80, la cuarta parte, eso es 0,250. 40 sobre 80 es la mitad, 0,500. 10 entre 80, ya te dije 0,125, ya está. Profe, ahí falta la acumulada, cierto, falta la acumulada. También falta la relativa acumulada, ¿cierto? Pero por el momento trabajamos con estas. Ya está. Entonces, estamos recordando la tabla de datos continuos. Se representan por intervalo de clase. Entonces, un primer gráfico con el que vamos a trabajar va a ser el siguiente. Va a ser el siguiente, a ver. Vamos a tomar nuestro eje vertical y horizontal. En el caso del eje horizontal, vamos a colocar justamente los intervalos de clase que aquí aparecen. En este caso aparece de 0 a 20. Ahí, entonces, por acá, como este es el 0, por acá tendré 20. 0 a 20, luego tendré de 20 a... Ah, no, de 10 a 20, perdón, discúlpame. Es de 10 a 20, estoy viendo mal ya. Estoy viendo mal lo que yo escribo. 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y 40 a 50. Ahí están los 4 intervalos. Las frecuencias son 10, 20, 40. A ver, si me imagino que esto sea 40. Por aquí esto vendría a ser 20. Por aquí ya aparecería 10 aproximadamente. Bien, el primero tiene altura 10, o sea, se forma acá. Se forma una barra en la columna del primer intervalo, ¿no? Ese es el diagrama de barras para lo que viene a ser el gráfico de datos continuos. Ahí está, estoy formando barras. Pero el caso característico de los datos continuos es que siempre los datos están en forma continua. No hay ningún hueco, no hay ninguna parte en donde no haya datos. Entonces, la siguiente barra, a diferencia de datos discretos, tiene que estar juntito a la primera barra. En el gráfico de barras de los diagramas de datos discretos, estaban separadas. Aquí no, acá obligatoriamente tienen que estar juntas para indicar que son datos continuos que se agrupan por intervalo. La siguiente de 20 a 30 con una altura de 20, más o menos por acá. Ahí tenemos de 20 a 30 y acá tendríamos esta figura. Ahí está la segunda barra. La tercera barra tiene altura 40, entonces nos vamos hasta la altura de 40. Ahí está. Por acá. Y la última barra es de altura 10. Ah, ya, la última barra es de altura 10. Este diagrama de barras que aquí aparece, utilizando los intervalos de clase en el eje horizontal y las frecuencias absolutas simples en el eje vertical, es lo que se conoce con el nombre de histograma. Este gráfico que aquí aparece es lo que tú vas a reconocer con el nombre de histograma. El histograma no es otra cosa que el gráfico de barras, pero para datos continuos. Y las barras tienen que aparecer uno junto al otro.
En el gráfico de datos discretos no se le llama histograma, simplemente se dice diagrama de barras. Pero acá este diagrama de barras tiene el nombre de histograma, no lo olvides. Entonces, en el histograma tenemos que en el eje vertical aparece el valor de la frecuencia, que era 10, por acá era 20, por acá era 40. Pero hay muchos histogramas que también funcionan no solamente con la frecuencia absoluta, sino también colocan la frecuencia relativa. Con cualquiera de los dos puede aparecer el histograma, con cualquiera de los dos. Y ahora una cosa más. Se toma el punto medio de los techos de cada una de estas barras. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y se unen esos puntos medios. Unimos estos puntos medios, unimos estos puntos medios, unimos por acá los puntos medios, etcétera, ¿no? Ahí está. La figura que se llega a obtener es una figura que reemplaza al histograma. Imagínate que borramos el histograma, borramos las barras y te queda solamente esa figura. Esa figura que reemplaza al histograma te proporciona la misma información que lo que te informaba el diagrama de barras. Es la misma información. Y este gráfico, lo que están con líneas rojas, esa figura recibe el nombre de polígono. El polígono, en este caso, polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Entonces, en el gráfico de la frecuencia absoluta simple o relativa, nosotros podemos formar dos tipos de gráficos, el histograma y el polígono de frecuencias. Ambos te brindan la misma información, pero tenga cuidado, porque cuando tú tienes el histograma te indica de dónde a dónde van los intervalos de clase. Cuando tienes el polígono de frecuencias, como es el punto medio de cada intervalo, lo que trabaja el polígono de frecuencias son las marcas de clase. Ojo, el polígono de frecuencias trabaja con las marcas de clase. Evidentemente, si el ancho de clase es constante, te está indicando también cuánto vale el ancho de clase. ¿Ya? Esas observaciones. Ahora, una observación más aquí. El área que existe bajo el polígono de frecuencias, el área bajo el polígono de frecuencias, siempre resultará ser igual a la suma de las áreas de cada una de las barras que aparece en el histograma. Entonces, si yo quisiera reconocer cuánto vale el área que tiene este polígono de frecuencias que estoy acá señalando, la suma del área o del área que está bajo ese polígono de frecuencias siempre va a ser igual a la suma de las áreas de las barras con las cuales estás trabajando. ¿Perdón? Eso para todo desarrollo de los problemas con los cuales vamos a trabajar. Ojo, el F mayúscula y el F minúscula jamás en decimales. Uy, discúlpame. Aquí he colocado mal, discúlpame. Acá esta es la relativa. Esta es la relativa, discúlpame. Estaba dividiendo, te dije 10 sobre total que es 80, 10 sobre 80 sale 0,125, 20 sobre 80, 0,25, 40 sobre 80, 0,500, 10 sobre 80, 0,125. Esa es frecuencia relativa. Gracias por el aviso. Bien. Bien, sí, qué bueno que se han dado cuenta. Bien, entonces ese es nuestro primer gráfico, pero no es el único. Hay un segundo gráfico que también se trabaja con esto. A ver, ¿cuál es el segundo gráfico? El segundo gráfico es el siguiente. Vamos a tener en el eje horizontal nuevamente a los intervalos de clase. Vamos a tener aquí, por acá tendremos 10, por aquí aparece 20, 30, 40, 50. Ahí está. Y vamos a formar barras otra vez. Vamos a formar barras. Pero ahora en el eje vertical, escúchame, en el eje vertical vamos a colocar
vamos a colocar los valores de la frecuencia acumulada, es decir, el F mayúscula. El F mayúscula. Bien. Entonces, muchachos, me permiten hacer lo siguiente. Necesito conocer el FI. Voy a agregar una columna más entonces, ¿ya? Voy a agregar una columna más. La frecuencia acumulada genera también otro gráfico diferente al histograma. Repito, la frecuencia acumulada genera otro gráfico diferente al histograma. El histograma, ¿con quién trabaja? Con frecuencias absolutas simples o frecuencias relativas simples. Veamos. Entonces ahora aquí voy a escribir lo que corresponde a la frecuencia acumulada, LFI. La frecuencia acumulada en el primer casillero resulta ser igual a la frecuencia absoluta simple. Pero a partir del segundo ya se comienza a diferenciar. Acá se suma 10 con 20, me daría 30. Acá se suma 10 más 20 más 40, o lo que es más práctico, ¿no? 30 con 40 saldría 70, 70 con 10 saldría 80. Ya está. Entonces, ahora con los datos de la frecuencia acumulada, vamos a formar el siguiente gráfico. Aquí vamos a tomar el valor de 10. Por aquí aparecerá el valor de 30. Por aquí aparecerá 70. Y por acá, digamos, está 80. Está. Entonces, ahora, tomando como base el intervalo de clase, vamos a formar barras, cuya altura corresponderá a la frecuencia absoluta señalada. Vamos a señalar así, a ver. Ya está. Entonces, en la primera columna tenemos hasta acá, la segunda, la tercera. Ya está. Profe, pero ahí las barras tienen otra forma, ¿no? Tienen otra figura. Sí. En este caso, las barras que se forman siempre van a ser de esta manera. Van a ser en forma creciente. La pequeña siempre el primero y la mayor siempre al último. Siempre tiene esa forma creciente. Por eso es que en este caso, a este tipo de gráficos se le da el nombre de diagrama escalonado. El diagrama escalonado es la gráfica de barras que existe entre la frecuencia acumulada con los intervalos de clase. Este es el diagrama escalonado. En forma de escalones es que se da esta figura, diagrama escalonado. Entonces, no te olvides, el diagrama escalonado aparece con frecuencias acumuladas, que pueden ser absolutas o también relativas. Es decir, también podemos hacer gráfico con el HI mayúscula. Con cualquiera de las dos, tienen que ser acumuladas. Y al igual que en el caso anterior, fíjate, se va a formar otra figura a partir del diagrama escalonado. Si unes los extremos de las barras en esta figura, fíjate, por acá, una línea, por aquí utilizo otra línea, por aquí otra línea, por acá otra línea. Esa línea que se forma te va a brindar la misma información que el diagrama escalonado. Diagrama escalonado es esta de barras. Y la línea que estamos formando te va a brindar esa misma información. Y esta línea recibe el nombre de ojiva. Entonces, mucho cuidado con los nombres de las figuras. Un diagrama escalonado y la ojiva se trabajan con frecuencias acumuladas. El histograma y el polígono de frecuencias con las frecuencias absolutas simple o frecuencia relativa simple, no con las acumuladas, con las frecuencias simples, nada más. En este caso, la ojiva une los extremos que aparecen en las barras señaladas. Y en el diagrama escalonado siempre va aumentando. No puede haber un diagrama escalonado que baje. Siempre va aumentando cada una de las barras. Esas son las gráficas que tienen que complementar lo que hemos señalado en esta parte, ¿ya?
No es muy extenso, pero sí tienes que diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Con ello, ahora sí tenemos la base para desarrollar el problema siguiente. Me dicen el problema número 8, a ver, problema número 8, en el histograma en el que el tamaño de muestra es 900, determine la cantidad de datos mayores de 46. A ver, en el histograma, entonces ya sabes que se trata de un diagrama de datos continuos con frecuencias simples, nada más. Dice, determine la cantidad de datos mayores de 46. Quiero los datos mayores de 46, pero te fijas que el tercer intervalo, ¿de dónde a dónde va? El tercer intervalo, según este histograma, sería de 48 a 56. Ya está. Y el intervalo anterior sería de 40 a 48. El intervalo 2 sería de 40 a 48. ¿Me puedes decir cuánto vale la frecuencia de cada uno de estos intervalos? ¿Cuántos datos hay? 900. Entonces, el total de datos, recuerda que es la suma de todas las frecuencias. Vamos a sumar las frecuencias que ven. A ver, frecuencia del primer intervalo vale K. Frecuencia del segundo intervalo vale 6K. Frecuencia del tercer intervalo vale 13K. Frecuencia del cuarto intervalo vale 9K. Y la frecuencia del quinto intervalo vale K. ¿Sí? Así está, ¿no? Bien, entonces sumamos. K más 6K saldría 7, más 13, 20, más 9, 29, más 1, 30. 30K igual a 900. Lo divides entre 30 y saldría K exactamente igual a 30. Y si K vale 30, puedes calcular las frecuencias de cada uno de los intervalos de clase. La frecuencia del primero vale 30, la frecuencia del segundo saldría 30 por 3, 180. La frecuencia del segundo, repito, vale 180. La frecuencia del tercero sería 30 por 13, 30 por 13 saldría 390, etc. Ya está. Ahora, pero me piden la cantidad de datos mayores de 46. Si me dijeran la cantidad de datos mayores de 40, sumaría la cantidad de 40 48 con 48 56, 56 64 y los demás. Pero me dicen a partir de 46. Entonces acá tienes que tener cuidado en cuanto a este ordenamiento. En ese caso, tú vas a hacer lo siguiente. Observa. Cuando tú tienes no el total de datos de un intervalo, sino parte de ese parte de ese intervalo, entonces, como en este caso diremos, la cantidad de datos que hay de 40 a 48, según dice el problema, esta frecuencia, la frecuencia del segundo, viene a ser de 180. Pero yo no deseo los 180 datos, porque yo no deseo de 40 a 48. Yo quiero a partir del dato 46. A partir del dato 46 para adelante, mayores de 46. Entonces me faltaría esta partecita conocer cuántos datos aparecen, cuántos datos hay acá. Ya está. Esa cantidad de datos que no conozco por el momento, lo voy a llamar A. Entonces, debes de recordar que siempre debe haber una relación de proporcionalidad entre la cantidad de datos que hay con respecto a la longitud del intervalo que los contiene. En otras palabras, 180 deberá ser proporcional a la longitud del intervalo que lo contiene. ¿Qué intervalo lo contiene? De 40 a 48. ¿Y cuánto vale esa longitud? La longitud sería 48 menos 40. Y como es proporcional, significa entonces que la cantidad de datos que hay aquí, que todavía no conozco, que lo estoy llamando A, será proporcional a la longitud del intervalo que lo contiene. ¿Cuál es esa longitud?
48 menos 46. Aquí coloco 48 menos 46. Y vuelvo a repetir. En toda distribución de frecuencias siempre debe de ocurrir que cada cantidad de datos es proporcional a la longitud del intervalo donde se encuentra. Raúl, la cámara, batería. Sí, ya está avisando. Entonces yo tengo 180 es proporcional a esta longitud. Y la longitud va de 40 a 48, la diferencia sería 48 menos 40. Y la otra será proporcional a 46, 48. Su longitud 48 menos 46. A ver, un ratito van a cambiar la batería. A ver, la observación. Yo quiero saber cuántos datos hay desde 46 hasta 48. Pero me dan los datos que hay de 40 a 48. Entonces se obtiene por proporcionalidad. La cantidad de datos siempre debe estar distribuida en forma uniforme, por intervalo. Entonces, en este intervalo de 40, 48 y 180, si yo tomase la mitad de este intervalo, estaría tomando la mitad de los datos. Si tuviera la cuarta parte de este intervalo, tomaría también la cuarta parte del total de datos. Entonces, siempre deben de estar distribuidos en forma proporcional. En forma práctica, ¿qué vas a hacer? 180 es proporcional a esta longitud que va desde 40 a 48. Te pregunto, ¿cuánto mide una parte de esta recta que va de 40 hasta 48? Fácil, pues, profe, 48 menos 40 vale 8. Correcto. 180 es proporcional a 8. Ahora, los datos que hay acá, yo no te puedo decir que es la mitad, porque yo no sé si será la mitad. No te puedo decir que es la cuarta parte, porque no sé si será la cuarta parte. Entonces tengo que tomar la longitud que tiene este intervalo, que me pide desde 46 hasta 48. Por eso colocamos esa expresión. Entonces acá tendré que esto sale como 8, esto sale como 2, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4, la cuarta parte de 180, ¿cuánto es? 45. Entonces significa que hay 45 datos en esta distribución que va desde 46 a 48. Hay 45 datos. Me dice el problema que quiero la cantidad de datos mayores de 46. Entonces, el total de datos que son mayores de 46 será entonces igual. Acá hay 45 datos. Ahí hay 45 datos. Luego, en el gráfico, tú observas que en el tercer intervalo, ¿cuántos datos hay? En el tercer intervalo, habíamos contado 390. En el tercer intervalo habíamos contado 390. En el cuarto intervalo, ¿cuántos datos hay en el cuarto intervalo? 9 por 30, 270. 270. Más. En el cuarto intervalo, 30. Entonces sumamos 30 más 270 suman 300, más 390 saldría 690. 690 más 45, me parece que sale 735 datos mayores de 46. Y eso aparece en la alternativa A, avioncito ahí para el problema indicado. ¿Estamos? ¿Bien? Muy bien. A ver. Ahí el eje está representado. No, es que el XY representa los datos. Recuerda que XY representa los datos o en todo caso marca de clase. No hay problema. El XY ahí está representando los datos. El XY está representando los datos. Entonces está diciendo cómo varían los datos. Lo puedes presentar como XY o como el intervalo I sub I, con cualquiera de las dos formas. No hay problema, no te preocupes. ¿Ya? Porque es un histograma, tú sabes que los valores que ahí aparecen son los intervalos de clase. Ahí no hay mayor problema. Ya. No, es solamente para decirte dónde iba a trabajar, ¿no? Porque acá me dicen que tengo que trabajar de 46 y acá no está 46, pero acá sí está. Entonces con este intervalo trabajo. Si el problema me hubiera dicho, comienza a tomar valores mayores de 50, entonces hubiera tenido que tomar este intervalo, ¿cierto? Hubiera tenido que tomar este intervalo y conocer cuántos datos hay desde 50 hasta 56. Si me hubieran dicho los datos menores de 50, hubiera conocido los datos desde 50 hasta 48. ¿Ya? Esa es la idea. Veamos. Siguiente, número 9.
En el histograma es el mismo enunciado en el histograma en el que el tamaño de muestra es 900, determine el porcentaje de los datos estimados que se encuentran entre 42 y 60. Bien, entonces ahora me preguntan el estimado porcentual que hay entre 42 y 60. A ver, vamos a verlo por acá. Me acompañan, me acompañan, me acompañan, me acompañan. A ver. Ahí estamos. Ya está. Entonces, para este problema número 9, tenemos los intervalos van a ser los siguientes. A ver, el primer intervalo que varía de 32 a 40, que tiene una cantidad de datos igual a 30. El siguiente que es de 40 a 48, que tiene 180 datos. Luego tenemos de 48 a 56. Y este tercero tiene, te dije, 390 datos. Y luego tomamos de 56 a 64. 56 a 64. La cantidad de datos es 270. Y el último que va de 64 a 72. Que tiene 30 datos. Ya, esa es la distribución que tenemos. En el problema me piden reconocer cuántos datos se encuentran entre 42 y 60. Entre 42 y 60. ¿Cuántos datos le corresponden? Entonces, si yo hiciera una distribución, ¿qué ocurre? Por acá yo tengo 42 y por acá tengo 60. Pero 42 le corresponde al segundo intervalo. El segundo intervalo va de 40 a 48. De 40 a 48. Este es 40, acá 48. El tercer intervalo va de 48 a 56. Aquí está, 48, 56. Y el último intervalo de 56 a 64. Acá está, 56, 64. Entonces lo que me piden es saber cuántos datos hay desde 42 hasta 60. Estos son los datos que me piden reconocer. ¿Cuántos hay? Pues bien, te comento, de 42 a 48 no sé exactamente cuántos datos hay, porque no es el total del intervalo. De 56 a 60 tampoco sé cuántos datos hay. ¿Por qué? Porque no es el total del intervalo. Pero sí te puedo afirmar que de 48 a 56, hay 390 datos. Aquí hay 390 datos. Entonces me falta conocer aquí, me falta conocer acá. ¿Cuántos datos hay acá? Lo llamo A. ¿Cuántos datos hay acá? Lo llamo B. ¿Y qué ocurre? Que la cantidad de datos es proporcional a la longitud del intervalo que los contiene. Ah, pero este intervalo que va de 40 a 48, tiene solamente 180 datos. Aquí tenemos 180 datos. Y de 56 a 64 hay 270 datos. Entonces calculamos acá primero. Acá primero calculamos A. El valor de A será proporcional a la longitud de este intervalo. De frente digo, de 42 a 48, ¿cuál es la longitud? 6. Mientras que el total de datos, 180, es a la longitud que él tiene. ¿Cuánto es esta longitud? Esta longitud viene a ser 8. Ya está. Mitad y mitad, me queda 4. 180 entre 4 saldría 45. 45 por 3. ¿Cuánto es 45 por 3? 135. Acá tenemos que A vale 135. Ya está. Por este lado, lo mismo. La cantidad de datos B será proporcional al segmento, a la longitud de este intervalo. O sea que B es a ¿cuánto? 56 a 60, la diferencia es 4. De frente estoy colocando 4. Como el total de datos de ese intervalo, 270, es proporcional a la longitud del intervalo. De 56 a 64, la longitud es 8.
Por lo tanto, 4 con 8 me queda 2. 270 entre 2, B vale 135. Finalmente, me preguntan cuántos datos hay desde 42 hasta 60. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos los datos que hay de A, 135, más los datos que hay en este intervalo, que son 390, más los datos que hay en esta última parte, 135. 135 más 135 suman 270. 270 más 390, ¿me ayudas cuánto es 270 más 390? Me parece que es 660. A ver, aparece ahí 660. Uy, me piden en forma porcentual. Me piden ahí en forma porcentual. Entonces, como me piden en forma porcentual, todavía tengo que hacer un cálculo más. Me piden en forma porcentual. Entonces, una vez que ya he calculado el total de datos, calculamos el porcentaje. El porcentaje saldría la cantidad de datos que hay, que es 660 sobre el total. ¿Cuántos datos en total había? ¿Cuántos datos totales? 900, ¿no? Esto sobre 900. Y sale sobre 100% multiplicado. Los dos ceros se van. Tercera parte 3, tercera parte 220. Tercera parte de 220, eso debe salir ¿cuánto aproximadamente? A ver. 22 entre 3 saldría 7 sobre 1. 10 entre 3 saldría 3 sobrando 1. Saldría 73,3% me parece en forma aproximada. Y sí aparece la alternativa de Dito para el problema indicado. Ya está. A ver, ¿cómo estamos ahí en ese problema? Ah, excelente, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Bien, entonces de aquí voy a dar el salto olímpico y nos vamos al problema número 13. Nos vamos al problema número 13, muchachos. ¿Por qué en el número 13? Porque el número 13, ¿qué tipo de gráfico es? A ver, ¿qué dice? En el siguiente diagrama escalonado, es un diagrama escalonado. Diagrama escalonado es para datos continuos. En el siguiente diagrama escalonado se muestran las notas de alumnos. Considere que la nota mínima probatoria es 11. ¿Qué tanto por ciento representa de todos, del total, los que aprobaron? Veamos, ¿cómo se calcularía? Profe, no sé, ¿cómo sería esto? Pues lo único que tú observas es que aparece la columna de frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, ¿quiénes son? 60 en la parte superior, o sea que este es el total de datos. Ese es el total de datos. Hay 60 datos. Luego aparece C2C. Ahí estoy describiendo lo que aparece en el eje vertical, C2C. Luego tengo 38. 38. Luego tengo 2C más 2. Así está, ¿no? 2C más 2. Verifícame, por favor, si es que me equivoco en algo. Y último está. ¿Así está la distribución? ¿Así está la distribución, muchachos? ¿Sí? Ya, gracias, Fiorella. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esta es la distribución, se supone que este es el mayor. Y este mayor tiene que ser mayor que este segundo. Este segundo mayor que este tercero. Este tercero mayor que este cuarto mayor que este quinto. Una pregunta. ¿Quién me dice cuánto vale C? ¿Quién me dice cuánto C? No sé, profe, no sé, no dice, no hay datos. No, pero tú tienes que saber porque debemos de reconocer que en este numeral, aunque todavía no llegamos a numeración, esto es una cifra. La primera cifra de un numeral nunca puede ser 0 ni tampoco mayor a la base. En el sistema decimal las cifras no pueden ser mayores a la base. Por lo tanto, C no podría ser 5. ¿Por qué, profe? Porque cuando reemplazas 5 acá, 5 por 2 sale 10. Entonces, C tiene que ser menor que 5. Si fuera menor de 5, podría ser 4, 3, 2 o 1. Si fuera 4, este es 4 y este es 8. Este es 48. Si fuera 3, esto sale 3 y esto sale 6. Pero 36 no es mayor de 38. No podría ser ni 3, ni 2, ni 1. Solamente puede ser ¿cuánto? Solamente puede ser el valor de C igual a 4. Y si C vale 4, esto vendría a ser exactamente 48. Y si este C vale 4, este número viene a ser exactamente 26. El valor de A no lo conozco, pero no necesito de él porque solamente quiero las notas que son
aprobatorias, donde el mínimo aprobatorio es 11. Entonces voy a trabajar, mira, a partir de este intervalo. El intervalo, a ver, ¿qué intervalo voy a señalar? Voy a comenzar a trabajar a partir del intervalo de 4 a 8. De 4 a 8. Los intervalos son de ancho de clase constante. De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. A ver, voy a colocar la columna de la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de 4 a 8? La frecuencia acumulada de 4 a 8 es 26. Ya está. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del tercero? 38. 38. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del cuarto? Eso sería, frecuencia acumulada del cuarto sería 48. Y del último, 60. Ya está. Y al costadito voy a colocar la frecuencia absoluta simple. Profe, ¿y cómo va a calcular la absoluta simple? La diferencia de dos frecuencias acumuladas consecutivas te da la frecuencia simple. Si acá es 48, para que llegue a 60, esto debió ser 12, es decir, la diferencia es 60 menos 48. Si acá es 38, para llegar a 48, la diferencia me debe dar 10. Ahí está. Si este es 26, para llegar a 38, esto debió ser 12. Ya está. Y con ello, completé esta columna. Profe, ¿le falta este casillero? Sí, pero ¿sabes qué? Solamente me piden de los aprobados. Solamente me piden de los aprobados. Y los aprobados son a partir de 11. O sea que acá voy a trabajar. De 4 a 8 no es necesario. A ver, rápidamente me puedes decir cuántos alumnos, porque esto es número de alumnos que han aprobado, ¿cuántos alumnos han aprobado con nota 11? Profe, acá de 8 a 12 hay 4 unidades y de 11 a 12 hay una unidad. O sea, de 11 a 12 sería la cuarta parte. Repito, estoy tratando de hacerlo sin efectuar las operaciones directas. De 8 a 12 es como 4. De 11 a 12 es como 1. Entonces voy a tomar un cuarto de 12. La cuarta parte de 12 vendría a ser 3 aprobados. Más 10 aprobados que tengo acá, más 12 aprobados que tenemos acá, y esto me da la cantidad de aprobados. ¿Cuántos aprobados hay? Habrían 25 aprobados. Estos son los aprobados con nota mínima aprobatoria de 11. Bien. Pero me piden el porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Este 25 lo divido entre el total. Y el porcentaje saldría así. Saldría 25 aprobados sobre un total de ¿cuántos? Sobre un total de 60. ¿Recuerdas que este valor era el total de alumnos? Siempre el que aparece en la parte de arriba, en la parte superior de la frecuencia acumulada, es el total. 25 sobre 60 por 100%. Ya está. ¿Cuánto sale esto aproximadamente? A ver, sacamos acá. A ver, se va el 0, saco mitad, me queda 3, saco mitad, me queda 5. 5 por 125. 125 entre 4. Entre 3, perdón. 125 entre 3 saldría 4. 5 saldría 1 y 6, me parece. 41,6%. ¿Aparece algo así? Ups. A ver. Por ahí me estoy equivocando en algo, a ver. 3, 10, 12, 15, 25. Creo que sí estoy bien. De 11, en la cuarta parte son 4. 4, 10, 12. Serían 3, 10, 12, 15, 25, 25 de 60, ¿no? ¿Sale? Sí, 41,6, ¿no? Sí, ya. Lo voy a dejar indicado. Sí, de repente por ahí un desarrollo en la clave, ¿ya? 41,6% y eso corresponde a este desarrollo, ¿ya? Ya. Muy bien, chicos, entonces ahorita vamos a ver lo que viene a ser su quiz, por favor. Estén atentos al enlace, ¿ya?